Buenos días a todos. Esta mañana sonó mejor, ¿eh? El grupo de esta mañana... Buenos días. Hombre, eso está mejor. Esto crea una barrera a veces entre los que están ahí y los que estamos aquí, y es bueno también saber que hay alguien más allá del púlpito, ¿no? Muy bien, pues continuando con el culto en esta mañana, llega el momento de compartir la palabra del Señor, y el primer beneficiado soy yo, y el primero que golpea es a mí cuando lo preparo, ¿no? Estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 15, de los versículos 35 al versículo 5 del capítulo 16, así que te invito a abrir la Biblia en esta mañana, si la tienes. ¿Tienes el móvil? Bueno, pues abre el móvil. Algunos no traen ninguna de las dos cosas porque lo saben de memoria, entonces, fenomenal, ¿no? Algún día de estos que no traen, vamos a subir aquí y recitarlo de memoria, a ver si... no vamos a hacer eso porque si no, luego tengo que encontrarlo fuera y... no. Bueno, dice así la palabra del Señor. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él, los ancianos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número de ellas cada día. Muy bien. Como vimos la semana pasada, el contexto que estaba aquí, en el que estamos, el texto que hemos leído hoy, era que habían en las iglesias gente que decía que había creído en Jesucristo, en el sacrificio de la cruz, pero que decían que habían que guardar también la ley y algunos de los rituales de la ley. Una especie de mezclar las dos cosas para la salvación. Lo vemos en el capítulo 5 del capítulo 15, que dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿no? Y esto se extendía por allí, por las iglesias, y causaba un poco de revuelo entre los hermanos, y Pablo y los que le acompañaron regresaron a Jerusalén. Allí comentaron con los hermanos responsables de las iglesias en Jerusalén, los apóstoles que habían allí, y ellos les dieron un credo, una confesión de fe. Y comentaba esta mañana que a veces he hablado con alguno que me ha dicho: bueno, pero la confesión de fe, eso no viene en la Biblia, eso no está ahí. ¿Por qué creer eso? ¿Por qué? Bueno, a ver, no viene confesión de fe allí, ¿no? Pero aquí tenemos un texto en el que los hermanos de la iglesia confirman por escrito para testimonio a otras iglesias en otros lugares que todos son de un mismo sentir, que todos siguen una misma cosa en cuanto al evangelio predicado. Y damos muchas gracias a Dios, al menos yo, por los hermanos que siglos atrás también, cuando las cosas se pusieron feas en cuanto al evangelio y en cuanto al cristianismo, ellos redactaron esas confesiones de fe que tenemos hoy en día, ¿no? Este es el panorama, este es el contexto en el que el apóstol Pablo inicia este viaje misionero, y lo hace con la idea de ir visitando las iglesias y confirmando en las iglesias la fe, la fe. Lo dejamos ahí.
Me voy a liar con otra cosa. Bueno, la misión de Pablo era que el Evangelio fuera conocido. Y esto era algo que le movía profundamente. La misión de él era que el Evangelio fuera conocido a través de estas cartas, pero también a través de sus vivencias personales. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Porque este era el motor que lo llevaba a hacer todo lo que hacía. ¿Qué es el Evangelio? Si yo te pregunto hoy qué es el Evangelio, alguien puede decir, pues bueno, preguntarle un Evangelio a un cristiano qué es el Evangelio es como preguntarle a un carpintero qué es un martillo, ¿no? A lo mejor. Alguien puede pensar eso. Romanos 1, 16, nadie lo busque. ¿Qué dice Romanos 1, 16? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, los que estuvieron esta mañana ya se lo saben, ¿no? Que es poder de Dios, ¿no? El Evangelio es un mensaje que transmite poder de Dios, poder de lo alto, poder del cielo. ¿Un poder para quién? Podemos preguntar. ¿Y de dónde viene ese poder? Ese poder viene de una cruz vacía y de un Cristo vivo que se encargó de enseñar y también de instruir a otros para que sigamos después de Él. Este es el tipo de poder que las personas necesitan para poder encontrar sentido a la vida, sentido a la existencia, encontrar una llenura completa para sentirse libres, para sentirse perdonados, para sentirse amados, para sentirse valorados. Comentaban esta mañana que el número de suicidios ha subido en España un 50%. Y hablamos de cifras de 3.500 y poco. Eso es demasiada gente. Eso es demasiada gente. Que no encuentra un sentido al por qué vivir, por qué existir. Que cuando miran alrededor y ven las consecuencias de un mundo caído, dicen, yo no tengo lugar en este mundo. Esto es realidad. Esto no es fake news, ¿no? Esto es realidad. Muchos de esos suicidios se esconden tras accidentes laborales, accidentes de tráfico, etcétera, por la vergüenza que muchas familias causan, pero la realidad es esta. Esta es la realidad de nuestro mundo. Ahora, ante todo esto, hay un problema enorme en las iglesias del siglo XXI y podemos hablar perfectamente también de nosotros, y cuando hablamos de las iglesias, hablamos de las personas también que conformamos las iglesias, ¿vale? No hablamos del local, porque al fin y al cabo esto es hormigón, hablamos de ti y hablamos de mí. Y son iglesias que aceptan el Evangelio, que quieren seguir el Evangelio, que exaltan la gracia, la misericordia, el amor de Dios, pero que lo tienen encerrado como un pajarillo en una jaula. Y se pasan de vez en cuando por allí, los escuchan cantar, les gusta lo que escuchan, pero se lo guardan para sí. Qué bueno es para mí, piensan, pero se lo guardan para sí, no lo comparten con otros. El ejemplo de los apóstoles no es ese. El ejemplo de los apóstoles es que ellos compartían con otros este poder de Dios porque sabían, estaban convencidos, habían vivido en sus propias vidas que el Evangelio, que es poder de Dios, es poder para cambiar vidas, para transformar vidas, que es poder que refleja el amor de Dios, que refleja su gracia, es poder que es capaz de hacerte renacer, es poder capaz de hacerte una nueva criatura por el perdón de los pecados, que puede cambiar tu vida, tu familia, tu matrimonio, que puede cambiarte a ti, que puede darte el regalo de la salvación de tu alma. Es poder para saciar la necesidad de tener una relación personal con alguien que trasciende toda imaginación, todo espacio, todo tiempo, toda obra que se pueda hacer. Es poder para que puedas tener una relación con tu Creador. Ahora, tampoco podemos caer en coger este mensaje y meterlo dentro de una botella y le ponemos una etiqueta que ponga momento de salvación. Y a veces pensamos que cuando hablamos del Evangelio se trata solamente de comunicar un mensaje que tiene poder para que las personas lleguen a conocer a Cristo. Y luego lo meto en una botella, lo guardo y lo tengo allí, pues esto fue para yo convertirme un día y ya está. El Evangelio no es eso. El Evangelio es poder de Dios.
El Evangelio es poder para cambiar y para transformarnos a la imagen de Cristo cada día, a ti y a mí. Una vez que hemos conocido al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Evangelio, las verdades del Evangelio transforman. Las verdades del Evangelio tienen que transformarnos. No podemos ser iguales hoy que en el mismo momento de la conversión. Si eso es así, arrepiéntete. Es poder para cambiar. Es poder de Dios para amar y perdonar. Es poder de Dios para que los matrimonios, que cada día debemos reflejar esa relación especial entre Dios y la Iglesia, podamos hacerlo. Es poder de Dios para familias desestructuradas, para que vuelvan a ser la familia que Dios siempre quiso que fueran. Es poder de Dios para ser un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, el hijo que Dios espera de ti y de mí. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Esto es el Evangelio. De esto estaba convencido hasta los tuétanos el apóstol Pablo y estuvo dispuesto a dejar todo completamente atrás para llevar este mensaje. No era una letanía, no era un mantra, no, estaba convencido que era poder de lo alto para cambiar vidas aquí en la tierra. Es un peligro cuando perdemos de vista esa cosa. Porque el Evangelio no ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado. Es poder de Dios para traer esos ríos de agua viva en nosotros que ya hemos conocido a Cristo también. Porque muchas veces con el paso del tiempo, las circunstancias que nos toca vivir, perdemos el gozo de la salvación. Perdemos el gozo de ser salvos. Perdemos el gozo de saber a quién pertenecemos, quién está por nosotros. El Evangelio, las verdades del Evangelio son para vivirlas cada día. Por eso debemos vivir y compartir estas verdades que reflejan el carácter de este Creador, que son amor, misericordia, perdón, gracia, humildad que acompaña al arrepentimiento, bondad, justicia, vida. ¿Tiene familiares que no conocen a Cristo y su poder? Yo sí. Y conozco sus vidas. ¿Tienes compañeros de trabajo que están a punto de terminar con su familia? Yo los he conocido. ¿Estás tú en esa situación? Comentaba esta mañana que ayer fuimos a ver un partido de fútbol. No porque yo juegue a fútbol ni nada de esto, pero una de las chicas que viene, una adolescente que viene allí al grupo los viernes, jugaba partido de fútbol. Fueron campeonas de Castilla-La Mancha de fútbol, jugaban muy bien, por cierto. Estaba allí boca abierto. Era gratis y además jugaban bien, fenomenal. Estaban vestidas de blanco también, fenomenal. Más todavía, ¿no? Y cuando terminábamos, estábamos saludándonos allí con sus padres y esto, y nos regresábamos y había un matrimonio, venían sonriendo, él súper arreglado, ella también, tal. Ella comentaba que su cumpleaños había sido 2 días atrás y con su hijo, y yo los veía y yo decía, ¡guau! ¡Qué bien se les ve! ¿No? ¡Qué guay! ¿Cómo mola esto verlo, ¿no? Está con gente así. Todo no está tan mal como a veces pensamos. Pero tenían su coche aparcado al lado del mío. Y cuando yo regresaba hacia el coche, yo escuché lo que él le decía a ella. No voy a repetirlo aquí, porque a ella se le había olvidado amarrar a su hijo. Y ella estaba llorando allí en el coche, en la parte de adelante. La gente vive desfachadas muchas veces. Pero cuando te acercas a ellos y profundizas un poco más, ves las miserias que hay, ves el dolor que hay, ves las tragedias que hay. Y eso solo lo puede cambiar el poder del Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad, transmitir ese poder del Evangelio. Y esto lo sabía el apóstol Pablo. Si estás en esta situación, como decía, no sientas vergüenza. Somos pecadores, pecaremos, somos débiles y a veces pensamos que somos más fuertes de lo que somos. No sientas vergüenza. Busca las verdades del Evangelio y síguelas. Y ese poder de Dios va a transformar tu vida.
yo no siempre, aunque haya dado la impresión de que todo me va muy bien, yo he de confesar que yo muchas veces he venido a la iglesia, pero mi corazón estaba lejos, con preocupaciones, con otras cosas, a veces enfadado conmigo mismo, enfadado con lo que me rodeaba. Y alguien me podía ver aquí y decir, mira, Federico acá está en Cabanillas, pues este vive en otra onda, ¿no? Este está, yo piso el mismo suelo que tú. Y puedo decirte que el Evangelio es real, que el Evangelio funciona, que el Evangelio transforma porque tiene poder. En el momento que he empezado a rendir mi vida a Cristo completamente, las cosas han empezado a cambiar en mí y pueden cambiar en ti. Este es el poder del Evangelio. El Evangelio no es una letanía. Hablaba la semana pasada con un hombre no creyente que entre lágrimas me decía por una situación familiar muy, muy dura, él me decía, no tengo fuerzas para cambiar. Me decía, no sé qué hacer. Sé que he obrado mal, pero no sé qué hacer. Y le estoy hablando de lo que Cristo podía hacer en él y quedamos para seguir hablando con él. Es un mensaje de poder que muestra la gracia de Dios, que nos enseña la insuficiencia humana para alcanzar a un Dios que es infinito, pero que se hace accesible a través de su Hijo Jesucristo. Ray Ortlund, no sé si se dice así será en español, así lo digo yo. En su libro El Evangelio habla de 3 características que pueden haber en las iglesias, que te pueden reflejar a ti o me pueden reflejar a mí. Y una de ellas habla de las iglesias o de las personas que tienen mucha doctrina, ¿no? Mucha profundidad bíblica, y eso es necesario también, pero luego no tienen una vida que muestre el Evangelio. Y habla de esas personas como personas hipócritas, porque tienes el poder de Dios en ti, pero vives como si no lo tuvieras. Habla de otras personas que quieren vivir una vida espiritual intensa, pero el Evangelio no está. La enseñanza de la Biblia no está. Y son iglesias frágiles, como las veletas que se ponen en los tejados, y esto, donde sopla el viento, allí apuntan y allí van. Y luego hablan de otro tipo de personas, de otro tipo de iglesia, que creo que es con la que tenemos que identificarnos nosotros. Y son aquellas que buscan una profundidad de la palabra del Señor como fundamento, pero de aquellos que están dispuestos luego a vivir a la luz de este fundamento que conocen, compartiendo con los demás el Evangelio. Y esto le llaman una cultura del Evangelio, que no se aísla, que no vive en una burbuja, sino que conociendo el poder de Dios está dispuesto a compartirlo con otros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Es lo que podemos preguntarnos a esto. En segundo lugar, los contratiempos no deben anular la misión. El apóstol Pablo sabía y conocía el poder del Evangelio para transformar vidas, y ahora resulta que llega un momento en el que en ese deseo que él quería de seguir extendiendo el Evangelio, pues se encuentran con una situación un poco desagradable para él. En principio, dice el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos en otras ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Él estaba convencido de que el Evangelio produce cambio en las personas y quería saber qué estaba pasando. Hemos llegado, hemos compartido el Evangelio allí. Oye, nos vamos a Jerusalén, nos vamos a dar una vueltita por aquí, por este desierto, hace calor, pero allí hay hermanos nuestros, vamos a ver qué ha hecho el Evangelio allí. Y entonces Bernabé dijo, muy bien, vamos a llevarnos a Juan Marcos, ¿no? Y bueno, aquí hay un problemilla, ¿no? Ciertamente en un mundo caído como el que vivimos no van a faltar momentos de tensión a la hora de tomar decisiones importantes, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Y las luchas incluso pueden venir de nuestro propio corazón, a veces entre lo que sabemos que debemos y lo que queremos, ¿no? Y entra en la escena Juan Marcos. ¿Qué había pasado con Juan Marcos? En Hechos capítulo 13, versículo 13, dice que Pablo y sus compañeros zarparon a Pafos, y llegando a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Y Pablo probablemente había puesto muchas expectativas en este Juan Marcos, en cuanto a lo ministerial, ¿qué vamos a hacer? Y ahora alguien a quien instruir, que siga luego el camino cuando yo no esté. Y Lucas no escribe los motivos por los que Marcos se
se separó de ellos, ¿no? Así que no vamos a entrar a especular. Y a algunos les gusta decir, pues fue por esto. En realidad no sabemos, ¿no? Así que no vamos a... Pero lo que menos importa, la cosa es que se apartó de ellos. Y esto quedó ahí en el corazón de Pablo. Y ahora viene Bernabé y dice, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Llevarnos a este otra vez, este nos va a dejar colgado, nos va a traicionar otra vez, o quizás incluso en su corazón podía albergar un poco de resentimiento. Ahora, vemos que esto quedó arreglado porque el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses 4:10, más adelante, se le dice a los colosenses que reciban bien a Marcos, el sobrino de Bernabé. Y un poco más tarde, en 2 de Timoteo 4:11, él mismo dice, mira, cuando vengan, tráete a Timoteo porque me va a ser útil, ¿no? Hay momentos de tensión también, pero el Evangelio es capaz de traer discernimiento, ¿no? Bernabé, lejos de ponerse a pelear allí, intentar convencer a Pablo, tomó una decisión porque entendía que era más importante que el Evangelio, que el poder del Evangelio llegara a aquellas ciudades que no lo habían conocido. Y entonces dice que decidió retirarse con su sobrino Bernabé. Decidió no ser un estorbo, priorizó lo que deseaba y puede que hasta con cierta razón para que el Evangelio y la confirmación de los hermanos por el Evangelio fuera llevada a cabo. Y esto es algo que tenemos que aprender nosotros también, hermanos. ¿Cuántas veces nos aferramos a cosas que son innecesarias? Pensamientos, discusiones, quién tiene razón, cómo hacerlo, de qué manera, cuando lo que urge es la proclamación del Evangelio. Y Bernabé estuvo dispuesto a decir, vale, muy bien, no pasa nada. Lo que unos pudieron ver como el vaso medio lleno o medio vacío, alguien pudo haber dicho, mira qué fracaso, en lugar de unar fuerzas e ir allí, bueno, Bernabé nos hubiera dicho, bueno, pues mira lo que hizo el Señor, creó 2 expediciones evangelísticas. Todo porque estuvo dispuesto a ceder. Y cuando estamos dispuestos a ceder para que el Evangelio avance, el Señor es capaz de hacer estas cosas. En el versículo 1 al 5 del capítulo 16 vemos en tercer lugar que el Evangelio, o vemos al apóstol Pablo eliminando barreras para el Evangelio. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, ¿no? Y luego dice en el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole, le circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, ¿no? Entonces, si comparamos este texto con el que leímos antes, en el capítulo 15, donde aquellos fariseos decían, no, pero sí, Cristo sí, pero también hay que circuncidarle, ¿no? Y que cumpla la ley para entonces estar el par completo. Esto puede parecer un poco una contradicción aquí. Parece que Pablo está cediendo entonces a las demandas de aquellos fariseos para llegar a ellos. ¿Es eso lo que estaba pasando? No. En el capítulo 15... de la circuncisión de la que están hablando allí se mezcla, se junta con la justificación. Los fariseos decían, bueno, tienes que creer en Jesucristo y luego guardar la ley y circuncídalo. Y entonces serás aceptado por Dios realmente. Esto no es lo que está pasando aquí con Pablo. Lo que Pablo tiene en mente ahora es derribar barreras sabiendo que la justificación es solamente a través de Cristo y quiere eliminar barreras para predicar y llevar ese mensaje que es poder de Dios para cambiar vidas, ¿no? A 1 Corintios 9, del 19 al 23, el mismo apóstol Pablo escribe lo siguiente, porque aunque soy libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar un mayor número. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Y aquí viene el versículo favorito de algunos. A los que están sin ley, como sin ley. A algunos les gusta solamente leer la primera parte del versículo, ¿no? Y pueden decir, ¡wow! ¡Qué guay! ¡Cómo mola este Pablo! ¡Fenomenal! Menos mal que nos da un respiro, ¿no? Y nos deja hacer un poco lo que queremos, puede pensar alguno, ¿no? Así que estoy autorizado para hacer cualquier cosa con tal de ganar a otros. Pero el texto sigue, ¿no? Dice, aunque no estoy sin ley, sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo,
para ganar a los que están sin la ley. El apóstol Pablo estaba pensando en cómo eliminar esas barreras para llegar con el Evangelio a estas personas. Dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a alguno. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Este era el motor de Pablo, el Evangelio. El Evangelio no es solamente las noticias para salvación, sino todo lo que acompaña después, que Dios pone a tu disposición y a mi disposición para cambiar nuestras vidas, para transformarnos. Ya no circuncidamos a nadie, ¿no? Gracias a Dios. Pero a veces en nuestro instinto alimentado por un corazón engañoso y perverso, decidimos quién se va a convertir y quién no. Vamos por la calle y decimos a alguien y vemos la pinta que trae y decimos, no, le voy a predicar el Evangelio a este no se va a convertir en la vida, ¿no ves cómo es? Las pintas que trae. O tienes un compañero de trabajo que está todo el día dándote la lata, te tiene harto o harta, y dices, ¿qué se va a convertir? Si está todo el día burlándose de mí por ser creyente. Pero como decía, todas esas cosas muchas veces son fachadas. Necesitamos estar dispuestos a superar estos prejuicios que muchas veces vienen de nuestro propio corazón. Prejuicios culturales, étnicos, sociales y de tantos índoles. Tenemos que estar dispuestos a superar todo esto para entregar el mensaje que es poder de Dios para, como dice aquí, para que tengan vida. Y cuando nosotros somos capaces de superar todos esos prejuicios, empezamos a ver a la gente como Dios la ve. Y empezamos a amarlos como Dios los ama. Y empezamos a entender que tenemos un privilegio que los ángeles no tienen y que anhelan ellos mismos hacer este trabajo, compartir con otros cuando ven la gloria que hay ahí en el cielo. Pero es un privilegio que tenemos tú y que tenemos yo. Compartir este evangelio de poder que cambia vidas, que cambia tu vida y que cambia mi vida. Por último, podemos ver que la fidelidad a Dios trae bendición. Dice el versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban cada día en número, ¿no? La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios había hecho que las iglesias fueran iglesias sólidas en la fe, arraigadas en el fundamento de la fe. Lamentablemente, cuando comparamos hoy en día muchos lugares que tienen un rótulo fuera que pone iglesia, vemos que se hacen buenos programas, buenos shows, predicadores contando chistes y todo el mundo jiji y jaja, alegrándonos todos. No hay palabra de Dios ahí. No hay crecimiento espiritual ahí. Yo no tengo nada en contra de que un predicador pueda ser más simpatiquillo o lo que fuera, ¿no? Pues está bien también. No tengo nada en contra de que hayan cultos donde la alabanza sea más extensa tampoco. El problema viene cuando eso es el fundamento sobre el que la iglesia se sostiene. Ese es el problema. La palabra del Señor nos enseña que lo que hacía crecer a las iglesias era la predicación del Evangelio. Pero predicar el Evangelio hoy en día para muchos es aburrido, no es popular, otra vez con lo mismo. El Evangelio es poder de Dios, un poder que actúa, un poder real. Este poder de Dios trajo firmeza a esta iglesia, a estas iglesias. Y eran iglesias que crecían en número probablemente, pero crecían en algo mucho más importante y es en el fundamento de la palabra del Señor, un fundamento que no se mueve, un fundamento que permanece para siempre, porque el que nos lo dio permanece para siempre. Que el Señor nos ayude a nosotros a examinarnos y ver dónde estamos en cuanto al Evangelio
que nos libre si pensamos que solamente era para convertirnos al Señor y entregar nuestra vida a Él. Y si tenemos ese pensamiento, pidámosles al Señor que traiga convencimiento a nuestros corazones para vivir en el poder del Evangelio. Porque es posible. El Evangelio es vida, es algo vivo. Y tiene que producir en nosotros una transformación. Y es capaz de hacerlo. Que el Señor nos bendiga.